Buenas tardes, querido público. Buenas tardes y muy agradecidos, de verdad, por estos aplausos que nos están dedicando. Me toca a mí presentarles ahora, aunque ustedes nos están viendo a lo largo de todo el espectáculo, al elenco artístico de Baluarte que ha intervenido en la sesión de hoy, que es prácticamente el que ha intervenido en todas las sesiones con alguna pequeña variación. Pero antes yo quisiera hacerles un par de puntualizaciones o un par de aclaraciones. Respecto a la primera parte, los cantos de bodega, el premundo sobre todo, no es vasco, como alguien me ha podido decir, es aragonés. Lo que ocurre es que quizás nosotros no tengamos pues demasiado potenciado los cantos de bodega y los vascos, por el contrario, sí. Pero ese premundo lo han copiado los vascos de Aragón, concretamente de la zona de Ainzón. Esto en cuanto a los cantos de bodega. Respecto al Vals J, no es del siglo XVIII, como pone en el programa, sino del siglo XIX. Precisamente su rescatador oficial, el profesor Daniel Palacios, que estuvo aquí a verlos, pues se quedó además encantado y dijo que era del siglo XIX vasco. Es un siglo de diferencia, aunque sigue teniendo una antigüedad extraordinaria. La segunda parte de los 95 grados ustedes están viendo que es completamente diferente a la primera, o por lo menos saliéndose un poco de la raíz pura que hemos querido dar en la primera base de albalas y cosas de estas. Dos aclaraciones más. En cuanto al canto, estamos haciendo todo con micro, y hemos estado haciendo todos los días todo con micro, pero por una razón muy simple. Estamos grabando todo, están hoy incluso tomándonos en vídeo, pero la casa de discos pues tiene que emitir una cinta, una casete en plan de directo, y a veces para ustedes incluso dos micros en algún pie y cosas de estas. No es por nada especial, este teatro no necesita micro para el canto, nunca lo ha necesitado, que nosotros tampoco lo hemos utilizado, pero en esta ocasión es así. Bien, y hoy saludar, sí, la presencia de alguien. Yo todos los días tengo que saludar la presencia de alguien importante. Los importantes son ustedes, vaya eso por delante, pero ocurre que siempre viene alguien. Recuerdo que estuvo María de Ávila, han estado los directores de los grupos de Jota más conocidos de Zaragoza, estuvo el presidente de la Diputación General de Aragón. Hoy sí tenemos un personaje muy especial, que es el maestro Juan José Truller. Él es el autor de esa olivera que han visto ustedes en primer lugar, y es además el autor de muchísimas piezas que nosotros llevamos, seguidillas aragonesas a Saboya, por el Baluarte, que hoy no hemos representado aquí, pero que sí llevamos en nuestro repertorio. El maestro Truller, y está también nuestra maestra de ballet, Isabel Caballero. Es la mujer que de alguna forma ha puesto en forma a estos chicos, valga la redundancia, para que puedan hacer esas partes de ballet como el padre de los segadores, y como verán a continuación en la noche en Calatayud, que espero que les guste. Y no sé, me parece que José María Ferrer, Gustavo Adolfo, el autor de La Ronda del Raval, también está por ahí, Conchita Carrillo, directora del programa Aragón de Radio Zaragoza. Bien, están todos. Yo quiero presentarles, acaban de ver ustedes, a José Miguel Pamplona Angos, a nuestro director y coreógrafo, porque él es la persona más indicada para dirigirles unas palabras y para presentarles al cuerpo de baile, que son los que han sudado con él. José Miguel Pamplona es, de alguna forma, el alma y la vida de Baluarte, lo ha sido desde su creación, y es el autor de todas las coreografías que están ustedes viendo. José Miguel. Que hemos recibido durante toda la primera parte y segunda parte. Y hoy cuando hemos venido aquí, pues estábamos todos un poco tristes, porque el primer día del estreno estábamos todos muy nerviosos y todos deseábamos ya de que se acabase esto, se acabase el debutar aquí en Zaragoza, porque lo peor que se puede hacer es debutar aquí, porque es muy difícil. El público aragonés es muy exigente. Nosotros podemos dar las gracias de que nos han acogido muy bien. Y vamos a invitar ya a presentar esta parte de la compañía, parte que me sigue a mi parte de baile. Ustedes saben, soy el coreógrafo y director de este ballet, pero en la parte de coreografía detrás de mí tengo una persona que tiene que repetirme todo lo que yo voy haciendo. Entonces sería muy difícil que yo solo pudiese haber hecho todo este espectáculo. Lo mismo que tengo un director de rondalla, un encargado de canto, un coordinador que me dirige parte de las relaciones públicas y todas esas cosas, pues entonces hay un verdadero coreográfico detrás de mí. Esa persona ha sudado durante todo un año entero conmigo, y él ha hecho sudar a este ballet que ustedes han visto. Hemos estado todo un año entero, el año 81. Se estrenó en el año 80, en diciembre, el espectáculo Aragón Vivo, y se preparó aragonés en este espectáculo. Y esta semana lo hemos estrenado aquí. Estoy muy contento de haber visto que hemos triunfado aquí en
en esta ciudad que es tan maravillosa y que yo quiero tanto porque al final somos aragoneses todos. Carlos Giles es el referido por el gráfico que yo le llamo mano derecha del rey. Carlos. Carlos, al que ustedes han visto en La Bruja y en Los Segadores, haciendo de capataz malo, y que fue el hombre que ganó para Zaragoza el primer premio del concurso de televisión Gente Joven allí por el año 77. Y ya, esos bailarines y esas bailarinas que también es todo lo suyo. Por favor. Hay una parte esencial en todo espectáculo que es la rondalla. Yo cuando hablo de la rondalla siempre digo que son un poco los marginados de todas estas cosas. Ellos han estado en la primera parte escondidos por completo. No con playback, como alguien también me ha dicho, ¿estáis haciéndolo con playback? No, lo que pasa es que hemos llegado a una coordinación tal que la rondalla no le hace falta ver al baile. Ellos estaban escondidos detrás de esos telones, pero estaban tocando en directo, por supuesto. Ellos son de alguna forma los artistas de la sombra. La rondalla que dirige José Manuel Colás Vergel. La presencia de Jorge Alberto Casanova y de Alfredo Villellas, que son nuestros arreglistas musicales y son pues la gente encargada de desempolvar las partituras antiguas y ponerlas un poco al día y adaptarlas, Jorge Alberto Casanova y Alfredo Villellas. Y por último ya el grupo de voces, esas voces que sí que son profesionales, de verdad, muy profesionales porque están aquí desde el martes y han hecho 2 sesiones diarias. El grupo de voces de Valverde. Y de verdad que estamos muy apenados por esta despedida porque nos habíamos hecho la ilusión de que íbamos a estar aquí toda la vida y además con este tantísimo personal. Muchas gracias, que les disfruten una noche en Calatayud y nos veremos muy pronto seguramente. Gracias.